Las bolas de demolición que se balancearon al final de la Edad Dorada resultaron más eficaces que cualquier ejército para conquistar el alma arquitectónica de Manhattan. Sorprendentemente, en menos de 50 años, el horizonte neoyorquino pasó de ser una galería de obras maestras a convertirse en una mera colección de rectángulos rentables. Cada edificio derribado simbolizaba décadas de artesanía, millones de inversión y una visión artística que los promotores modernos apenas logran entender. Esos gigantes perdidos definían barrios enteros en su día, proyectando sus sombras sobre calles que vibraban con la seguridad de una nación que iba descubriendo su voz cultural. Sin duda, la tragedia va más allá de la simple nostalgia. Esos edificios encarnaban innovaciones técnicas y logros artísticos que habían costado generaciones perfeccionar, para luego desaparecer en unos meses de destrucción metódica. Hoy os mostramos cómo los hitos más espectaculares de la Edad Dorada en Nueva York se esfumaron para siempre, borrando tesoros arquitectónicos que una vez definieron la grandeza americana. Así que, habéis vuelto con nosotros una vez más y ya se os ha ocurrido una pregunta intrigante. ¿Por qué la bulliciosa metrópolis de Nueva York, la Gran Manzana, la ciudad que nunca duerme, optaría por demoler uno de sus iconos arquitectónicos más preciados? La estación de Pensilvania, engalanada con toda la gloria del Box Arch, fue en su tiempo un orgulloso faro en el skyline neoyorquino en rápido crecimiento. Cada una de sus salas de espera ornamentadas, sus amplios vestíbulos y sus majestuosas escaleras eran auténticas obras de arte, que resonaban con las historias de innumerables viajes y reencuentros emotivos susurrados en los ecos sagrados de sus vastas salas. Sin embargo, como diría el bardo, ahí está el quid de la cuestión. ¿Cómo un monumento tan extraordinario a la grandeza y la elegancia acabó sucumbiendo al golpe de la bola de demolición, reemplazado por un centro de transportes funcional, pero infinitamente menos impresionante? En el episodio de hoy de All Money Mansions, os llevaremos de la mano por la fascinante historia de sus creadores, su audaz visión para erigir una estación tan grandiosa en el corazón de la ciudad más grande de América, y su desafortunada caída, mientras os explicamos por qué el edificio público más bello de Nueva York fue demolido. Para responder a esta pregunta por completo, por supuesto, tendremos que aclarar por qué se construyó en primer lugar la legendaria vieja estación de Pensilvania en Nueva York. Al principio, fue diseñada con meticulosidad como un competidor formidable para la terminal Grand Central de Nueva York, con el claro objetivo de dotar al ferrocarril de Pensilvania de un acceso ininterrumpido a Manhattan, sin duda el eje económico supremo de América en esa época. Antes del auge de este icónico hito de principios del siglo XX, la única puerta de entrada por ferrocarril a Manhattan estaba monopolizada por el Ferrocarril Central de Nueva York de la familia Vanderbilt, que llegaba desde el norte cruzando el río Harlem. El panorama de transportes en Nueva York estaba de hecho bastante limitado, con solo el Ferrocarril Central de Nueva York disfrutando del privilegio de acceso directo a Manhattan a través de Grand Central. Esto generaba un escenario bastante complicado para otros ferrocarriles, en particular para el ferrocarril de Pensilvania, que buscaba establecer una presencia directa en la ciudad. La iniciativa del ferrocarril de Pensilvania para romper este monopolio fue liderada por su presidente, Alexander Cassatt, quien encargó la construcción de la estación de Pensilvania. Nacido en 1839 en Pittsburgh, Pensilvania, Alexander Johnston Cassatt fue el séptimo presidente de la compañía, con su mandato extendiéndose desde el 9 de junio de 1899 hasta su muerte el 28 de diciembre de 1906. Alexander era el mayor entre sus hermanos, y su trayectoria profesional comenzó como ingeniero en el ferrocarril de Pensilvania. Con los años, Cassatt demostró ser un maestro en la gestión de la logística de transportes. Para formarse adecuadamente, primero se graduó en el distinguido Instituto Politécnico Renolier, una institución académica rigurosa que también formó al genio detrás del diseño del puente de Brooklyn, Washington Irving. Ahora, la ética de trabajo implacable de Cassatt, su integridad ejemplar y su compromiso inquebrantable con el ferrocarril, su fuerza laboral y sus interesados
lo distinguieron de los demás. Sus logros monumentales durante la era industrial lo catapultaron a la atención de las luminarias de la época como Vanderbilt, Rockefeller y Morgan. De hecho, fue uno de los pocos individuos conocidos por haber ganado el sincero respeto del financiero J. P. Morgan por la monumental tarea de construir la vieja estación de Pensilvania de Nueva York. Cassatt confió el proyecto al estudio de arquitectura McKim White, una decisión influida por su reputada posición y sus proyectos pasados exitosos. Fundado por Charles Fallen McKim, William Rutherford Mee y Stanford White, este estudio fue clave en la formación de la práctica arquitectónica, el urbanismo y los paradigmas del Renacimiento americano en Nueva York a principios de siglo. Conocida por sus singulares obras maestras en estilo Beaux-Arts, inspiradas en gran medida en sus viajes por Europa, la firma se encargó de varios proyectos destacados como la Biblioteca de la Universidad de Columbia, el Museo de Brooklyn, en Nueva York, la Biblioteca Pública de Boston y numerosas residencias lujosas en Newport, Rhode Island. En su búsqueda de una estación grandiosa y monumental, Cassatt halló el socio ideal en McKim White, cuya fama en el diseño de estructuras icónicas los convertía en la elección perfecta para el proyecto. Su prestigio en el mundo de la arquitectura y su talento para crear hitos reconocibles sin duda influyeron de manera decisiva en la decisión de Cassatt de encargarles la construcción de la estación Penn. La estación, terminada en 1910, era mucho más que un espectáculo arquitectónico. Representaba un brillante faro de innovación ingenieril. De hecho, su construcción requirió excavar túneles bajo el río Hudson, algo nunca antes logrado. Antes de la estación Penn, los pasajeros que venían de Nueva Jersey a Manhattan tenían que acabar el trayecto en ferry. Sin embargo, con la llegada de esta estación, el viaje se transformó por completo, guiando a los viajeros hacia un santuario altísimo y bellamente labrado que cambió para siempre el panorama del transporte en la ciudad. Al explorar la maravilla arquitectónica que fue la original estación Penn en Nueva York, lo primero que llamaba la atención era la imponente fachada en la Séptima Avenida. Con entradas al norte y al sur preparadas para carruajes y una central pensada para peatones, resultaba un verdadero espectáculo. Este elemento central incluía 6 columnas dóricas, el orden griego más sencillo, que sostenían un entablamento discreto coronado por un medallón singular. Curiosamente, el espaciado de las columnas tomaba como modelo la Plaza de Bernini en Roma. El edificio se erigía en estilo Beaux-Arts, un homenaje a l'École des Beaux-Arts de París, la institución arquitectónica más influyente de la época. Este estilo bebía abundantemente de precedentes históricos, sobre todo de la estética clásica griega y romana. Siguiendo esa línea, la gran sala de espera que se alzaba por encima del resto de la estación se inspiraba en las termas de Caracalla de la antigua Roma. Mientras los pasajeros se adentraban en el interior de la original estación Penn, distinguían 2 secciones contrastantes en esta enorme construcción. A la izquierda, la sala de espera con su techo impresionante, y a la derecha, el cobertizo de trenes que daba a las vías. La sala de espera captaba de inmediato la mirada con su techo abovedado y casetonado, tallado con maestría en piedra, mientras que un diseño parecido, pero en acero, cubría el cobertizo de trenes. No obstante, en los cobertizos de trenes se cambiaban los casetones de piedra por pequeños paneles de vidrio que actuaban como lucernarios, iluminando el espacio con sutileza. La similitud en las bóvedas de arista de ambas zonas producía un impacto notable. Profundizando en la sala de espera, los recién llegados no podían ignorar las colosales entradas y salidas que flanqueaban la Séptima y la Octava Avenida. Además, las escaleras que subían a las calles 33 y 31 se ubicaban justo en los extremos, acompañadas de ventanales gigantes de claristorio que dejaban entrar la luz natural a raudales en el salón. El techo casetonado se había labrado en travertino extraído con esmero de las canteras de Tívoli a las afueras de Roma. Interesante detalle. Era la misma piedra usada para levantar el famoso Coliseo de Roma miles de años atrás. Lo que hacía única esta sala, sin embargo, era su escala asombrosa. Hay que admirar de verdad las alturas vertiginosas de este vasto espacio que empequeñecía a quienes lo ocupaban.
Sin duda, no era solo uno de los mejores espacios públicos de Nueva York, sino una maravilla arquitectónica de relevancia mundial en su tiempo. Al subir desde las plataformas de tren hacia la estación, los viajeros se topaban primero con el extraordinario cobertizo acristalado. Su diseño se inspiraba en los famosos cobertizos de trenes europeos. Aún así, las formas encajaban a la perfección con el trabajo en piedra de la sala de espera central. Lo que hace tan fascinante esta estructura es la ingeniería avanzada detrás de su construcción, un claro reflejo del dominio técnico de la era. Toda la obra, columnas, vigas y arcos incluidos, se montó a partir de secciones más pequeñas, todas unidas con remaches en un entramado intrincado y entrelazado. Así, la estación Penn, concluida 10 años después del inicio del siglo XX, no solo era una obra maestra arquitectónica, sino también un ejemplo sublime de la sofisticación ingenieril de su tiempo. Curiosamente, la antigua estación Penn no nació de las manos generosas del gobierno, el Estado ni la ciudad. Una corporación privada, orgullosa dueña del terreno y del edificio, fue el artífice de esta gran empresa. Este detalle, que parecía menor en su momento, acabaría teniendo un papel clave en la trágica desaparición de la estación. La caída de la antigua estación Pensilvania de Nueva York formó parte de un relato más amplio de decadencia que afectó a la industria ferroviaria en general y en particular a las dificultades financieras de la Pennsylvania Railroad. Esta enorme estación en pleno corazón de Manhattan, en uno de los mercados inmobiliarios más caros del país, se convirtió en una carga cada vez más pesada para la compañía que tenía que mantenerla. Hacia el final de su época de esplendor, la vieja estación Pensilvania de Nueva York había perdido gran parte de su grandeur original por una serie de razones entrelazadas. Entre ellas, el menguante atractivo de los viajes en tren y la llegada de otros medios de transporte, sobre todo el aéreo. Para entonces, el auge de los automóviles y el comienzo de la era de los jets habían transformado por completo las preferencias de la gente a la hora de viajar, lo que resultó en una caída drástica de la demanda de servicios ferroviarios. Entre 1945 y 1964, los viajes en tren no relacionados con el trayecto diario al trabajo se hundieron un impresionante 84%, ya que más estadounidenses optaron por ir en coche o en avión. En un cambio histórico en 1955, los viajes aéreos en Estados Unidos superaron por primera vez a los de tren. Para 1957, los aviones habían dejado atrás a los transatlánticos como el medio preferido para cruzar el Atlántico. Esta demanda a la baja asestó un golpe mortal a las estaciones de tren, llevando a su abandono y, en última instancia, a su demolición o reconversión. El afán por obtener ingresos alternativos, como arrendar los derechos aéreos sobre la estación o transformar el terreno para otros fines, también impulsó la desaparición de estas estructuras grandiosas. El desinterés creciente por los trenes no solo se debía al boom de la aviación, sino que también provenía de la expansión del sistema de autopistas en Estados Unidos. La construcción de corredores de alta velocidad con 4 carriles facilitó los desplazamientos por carretera, erosionando aún más los viajes en tren de pasajeros. Además, las estrictas sanciones y regulaciones impuestas por la Interstate Commerce Commission, o ICC, a la industria ferroviaria, contribuyeron de manera significativa a la ruina de las compañías de ferrocarril. Como resultado, la estación que una vez inspiraba admiración se fue degradando poco a poco hasta convertirse en una sombra sucia y deteriorada de lo que había sido. El exterior, que antes lucía granito rosa ornamentado, ahora estaba cubierto de mugre, y el interior, estropeado por la invasión de anuncios y modificaciones modernas, restaba mucho a su esplendor original. El célebre teórico y crítico de arquitectura Louis Mumford la describió en 1958 como lúgubre, oscura y desalentadora, una triste elegía a su gloria perdida. Fue entonces cuando William Zeckendorf, un magnate inmobiliario de renombre, firmó un acuerdo clave con el presidente de la Pennsylvania Railroad, James Sims, en 1955, reclamando los derechos aéreos de la estación Pennsylvania. Nacido en la modesta localidad de Paris, Illinois,
Zeckendorf se mudó a la bulliciosa Nueva York con solo 3 años. Abandonó sus estudios en la Universidad de Nueva York para sumergirse en el mundo implacable de los bienes raíces. Un jugador audaz por naturaleza, el viejo Zeckendorf tenía un talento para acumular parcelas de terreno destinadas a proyectos monumentales. Entre sus logros más destacados estuvo la cuidadosa reunión de 75 lotes en el opulento lado este de Manhattan, que más tarde se convertiría en el emplazamiento de las Naciones Unidas. Participó en el desarrollo de lugares icónicos como Century City en Los Ángeles, el centro comercial Roosevelt Field en Long Island, además de varios proyectos de renovación urbana en Filadelfia y Washington, D.C. Además, trabajó codo a codo con algunos de los arquitectos más ilustres de la época, como Im y Le Corbusier, en sus grandes obras. El viejo Zeckendorf se ganó una fama como visionario en el desarrollo inmobiliario. No le intimidaba el endeudamiento, que veía como una herramienta para sus ambiciosos planes. En una ocasión, llegó a decir con ironía: «Prefiero estar vivo al 18% que muerto a la tasa preferencial». Sin embargo, su afición por el riesgo acabaría siendo su perdición, llevándolo a la quiebra en 1965 y a perder todo su portafolio en manos de los acreedores. El jugoso sitio de la estación en pleno centro de Manhattan fue el principal atractivo que atrajo a Zeckendorf al proyecto de la Pensilvania. Al principio, Zeckendorf imaginó un plan para sustituir la estación por un Palacio del Progreso, un mar de mercancías de proporciones colosales. Pero, en un giro inesperado de los acontecimientos, la Pennsylvania Railroad optó por vender sus derechos aéreos para un nuevo Madison Square Garden y una torre de oficinas. Así, en 1961, los directivos de la Pennsylvania Railroad tomaron la fatídica decisión de desmantelar la estación y arrendar su espacio aéreo para aumentar sus ingresos. Esto desató una oleada de indignación pública, con multitudes protestando contra la medida en agosto de 1962. Se creó un grupo de acción por una mejor arquitectura para liderar los esfuerzos por salvar la estructura Bossart, pero todos sus intentos resultaron inútiles. La demolición de la estación Pensilvania, un espectáculo desgarrador, comenzó el 28 de octubre de 1963 y se prolongó hasta 1968. Los obreros empezaron a derribar las majestuosas paredes de piedra caliza, las águilas de piedra y las imponentes columnas dóricas de 30 pies de altura. La demolición, un acontecimiento clave que atrajo todas las miradas de los medios, supuso el amargo cierre de una época para este edificio emblemático. En un final agridulce de aquella historia, la desaparición de la antigua estación Pensilvania de Nueva York se convirtió en el detonante que encendió el movimiento moderno de preservación histórica en Estados Unidos. Esa pérdida colosal impulsó la creación de la Comisión de Preservación de Hitos y provocó un giro en las prioridades de desarrollo de la ciudad, salvando así otras construcciones históricas como la legendaria Terminal Grand Central de Nueva York. El movimiento de preservación que surgió de las cenizas de la estación Pensilvania ha resultado fundamental desde entonces para proteger miles de edificios y lugares de importancia arquitectónica, histórica y cultural en todo el país. Hace tiempo, en pleno corazón de Nueva York, se erigía una mansión tan lujosa que la conocían como la joya de la Quinta Avenida. Aquella residencia de una belleza deslumbrante pertenecía a Louis Comfort Tiffany, uno de los joyeros y diseñadores más famosos del mundo. De hecho, la mansión era una obra maestra de la arquitectura y el diseño estadounidenses, un símbolo del éxito de Tiffany y de su pasión por el arte. Sin embargo, en 1936 la demolieron. Sin duda una pérdida trágica para Nueva York, y hasta el día de hoy sigue siendo un tema controvertido. En el vídeo de hoy en All Money Mansions os contaremos cómo una joya tan brillante en la ciudad que nunca duerme pudo ser eliminada y por qué demolieron la mansión más lujosa de Nueva York. Nacido en una familia ya envuelta en un halo de lujo y arte, Louis Comfort Tiffany vino al mundo en Nueva York el 18 de febrero de 1848. Era hijo de Harriet Olivia Avery Young y de Charles Lewis Tiffany,
este último el fundador del inigualable imperio joyero Tiffany & Company. Aunque su juventud incluyó periodos en academias militares, la atracción irresistible hacia las artes fue más fuerte. Probablemente influido por la implicación de su padre en las artes finas y decorativas, buscó la guía del renombrado pintor George Inness y tuvo un ascenso meteórico, uniéndose a la Sociedad Americana de Pintores en Acuarela con solo 19 años. Mientras sus obras ocupaban un lugar en la prestigiosa Academia Nacional de Diseño, las aspiraciones artísticas de Tiffany no se limitaban a un solo medio. Su versatilidad abarcaba desde la pintura hasta la cerámica, el diseño de joyas y el trabajo en metales, a lo largo de las décadas transformadoras de los años 1870 a los 1920. No obstante, dejó su huella en los anales de la historia del arte gracias a sus innovaciones en el vidrio tintado, convirtiéndose en una figura destacada del movimiento del Art Nouveau americano. En concreto, su talento formaba parte del colectivo de artistas asociados de renombre, colaborando con nombres ilustres como Lockwood de Forest, Candace Wheeler y Samuel Coleman. Claro que uno podría pensar que un hombre con la pasión artística de Tiffany y el legado familiar que llevaba consigo querría plasmar sus ideales en un espacio personal, un refugio de expresión estética. De este modo, se plantaron las semillas para la mansión Tiffany como una declaración rotunda del legado artístico y empresarial de su familia, además de su amor personal por diversas formas de arte. La mansión podía erigirse como un edificio perdurable en honor a la creatividad y el lujo. Y al construir este refugio, Tiffany contó con nadie menos que el icónico arquitecto Stanford White. El nombre de White era sinónimo de elegancia arquitectónica en esa época, habiendo diseñado el arco de Washington Square y el segundo Madison Square Garden. Además, ya hemos destacado los logros de Stanford White en otros episodios aquí en Old Money Mansions. Terminada en 1885, la mansión Tiffany se presentó como una fuerza arquitectónica imponente, la encarnación física del arte único de Louis Comfort y un emblema de su ilustre herencia familiar. No era solo una vivienda, sino un monumento al arte y al diseño americanos. La mansión Tiffany integraba la pasión de Tiffany por varios medios artísticos en sus propias paredes, al tiempo que servía como faro de sus conquistas. Esta estructura, a menudo ligada solo a Louis Comfort Tiffany, era en realidad una combinación de 3 apartamentos independientes. El primero, reservado para Charles Lewis Tiffany, se mantuvo vacío, un símbolo conmovedor de la relación distante de un hijo con el mundo de los negocios. El segundo apartamento era para la hermana soltera de Louis, Louise, mientras que el tercero, que ocupaba las plantas 4ª y 5ª, se convirtió en el dominio privado de Louis mismo. Esta obra maestra arquitectónica alcanzaba alturas notables con torres, balcones, ventanas oriel y un techo de tejas imponente como coronación. Sin embargo, su fachada masiva, similar a la de un castillo, generó opiniones divididas, con algunos que la veían incompatible con la idea de una vivienda familiar. En cambio, otros la alabaron como uno de los mejores ejemplos de arquitectura residencial del país. Una característica a menudo pasada por alto, pero igual de impresionante, era el enorme frontón que daba a la avenida Madison. Contaba con una ventana de 15 paneles que iluminaba el opulento estudio de Louis Tiffany, de 80 pies de ancho y de gran altura. Este estudio, envuelto en un velo de curiosidad y misterio, se convirtió en una parte esencial del encanto de la mansión. A medida que avanzaban los años 1890, la mansión de Tiffany se transformó en un emblema de opulencia y destreza artística. Representaba la visión artística única de Louis Tiffany, una mezcla de motivos islámicos y elementos naturales al estilo Art Nouveau. De hecho, la mansión simbolizaba el dominio de Tiffany en el vidrio de colores, con sus ventanas que cautivaban a los espectadores mediante representaciones de la naturaleza, la religión y la mitología. Además, la opulencia de la mansión iba más allá de sus vidrieras, ya que Tiffany encargó muebles y accesorios personalizados hechos con metales preciosos y piedras preciosas. Así,
se convirtió en una sede artística donde el arte, el lujo y la innovación convivían en perfecta armonía. Sin embargo, con una entrada tan grandiosa en el mundo de la arquitectura, resulta casi inimaginable hoy que un día esta hermosa vivienda encontrara su fin inevitable por una serie de factores desgarradores que veremos enseguida. Durante su apogeo, la mansión de Tiffany albergó eventos sociales lujosos que reforzaron su estatus como epicentro de la élite neoyorquina. Los interiores opulentos y las innovaciones artísticas de Tiffany se exhibían ante las figuras destacadas de la ciudad y dignatarios extranjeros, que se maravillaban con su grandiosidad mientras disfrutaban de una sucesión de saraos organizados por el propio Louis Comfort Tiffany. En realidad, estos encuentros iban más allá del simple entretenimiento. Fueron clave para consolidar la posición de Tiffany como una figura principal en la sociedad neoyorquina. Además, durante un tiempo, en medio de las crisis económicas, la mansión de Tiffany mostró una resiliencia asombrosa, y el año 1912 supuso un periodo de innovaciones notables exhibidas en sus muros, con técnicas pioneras como el método del foil de cobre y el vidrio fabrile en el centro de atención. Estos métodos vanguardistas no solo le valieron a Tiffany el reconocimiento, sino que también establecieron nuevos estándares en la producción de vidrios de colores. Poco después, la Primera Guerra Mundial dejaría una huella imborrable en la mansión de Tiffany. Louis Tiffany, aprovechando su riqueza e influencia, apoyó activamente el esfuerzo bélico, y la mansión sirvió como lugar para eventos de recaudación de fondos que movilizaron a la comunidad en pro de la causa. Además de las contribuciones financieras, Tiffany abrió las puertas de la mansión para un fin noble. Se convirtió en un centro de formación para enfermeras de la Cruz Roja Americana y también albergó un hospital militar donde los soldados heridos recibieron cuidados esenciales. De este modo, en ese periodo, la mansión de Tiffany trascendió su rol como símbolo de opulencia. Pasó a ser un lugar donde la gente se unía para apoyar a las tropas y ofrecer ayuda vital a los heridos. Aún así, como siempre se dice, ninguna buena acción queda impune. Y fiel a eso, poco después del fin de las hostilidades en la Primera Guerra Mundial, e irónicamente en pleno boom económico de los locos años 20, las fortunas de Louis Comfort Tiffany, y por ende, su hermosa vivienda, se verían en un jeopardy de parar el corazón. En 1922, la familia Tiffany se enfrentó a dificultades financieras que afectaron el mantenimiento de su suntuosa mansión. En concreto, la hermana de Louis Comfort Tiffany, Louise, tuvo que aportar $7,000 a la fundación, equivalentes a más de $100,000 de hoy, y repitió el gesto al año siguiente con una donación adicional de $10,000 que el propio Tiffany igualó. El edificio se desmoronaba. Una terraza había colapsado bajo el peso de la nieve y, sumado a unos honorarios legales elevados para sus abogados, las finanzas de la fundación peligraban. Para 1927, la familia Tiffany decidió vender su finca Tiffany Park en Irvington a la familia Matthew. Esto marcó el primer cambio de propiedad de la mansión, que había sido el sitio de la vivienda de Charles Tiffany desde que él y el esposo de su sobrina, el banquero James L. Dunham, compraron 50 acres a un Ellis en apuros financieros en 1863. Y la Gran Depresión de 1931 aceleró aún más el declive de la mansión. Las realidades económicas de la época, junto con varios problemas de mantenimiento engorrosos en Laurelton Hall, hicieron que la situación financiera de la fundación se volviera cada vez más precaria. La casa y sus terrenos requerían un mantenimiento constante, y el fondo de la fundación se veía frecuentemente diezmado para mantener el patrimonio en marcha. Louis Tiffany falleció en la casa de la 72 Street en 1933, y en solo 3 años cortos, la gran mansión de su familia fue demolida en 1936. No obstante, esta historia quizás no tenga un final triste, ya que la demolición de la mansión de Tiffany en 1936 no fue solo un evento aislado. Sirvió como uno de los catalizadores para una revolución arquitectónica en las décadas siguientes. Varias décadas después de la demolición de la icónica mansión de Tiffany, los neoyorquinos se movilizaron por el cambio al enterarse de la pérdida de una estructura tan magnífica. En 1965, el alcalde Robert F. Wagner
firmó una legislación pionera que surgió de este clamor público y creó la Comisión de Preservación de Hitos. La destrucción de la mansión Tiffany, junto con otras demoliciones desgarradoras como la de la antigua estación Penn, probablemente actuó como un recordatorio conmovedor de lo que estaba en juego, impulsando el compromiso renovado de Nueva York por proteger sus joyas arquitectónicas. Además, la mansión Tiffany siguió viva en la memoria colectiva, en parte gracias a su aparición en la cultura popular de los años 90. Películas como Manhattan, de Woody Allen, y La hoguera de las vanidades, junto con la emblemática serie de televisión Sex and the City, rindieron homenaje a la mansión, reavivando el interés por su historia. En Manhattan, en concreto, el personaje de Woody Allen discute sobre la arquitectura moderna en el entorno de la mansión, criticando de forma sutil el movimiento que a menudo provocaba la pérdida de edificios históricos como ese. De manera similar, en La hoguera de las vanidades, la mansión sirve de telón de fondo para las complejidades sociales de la élite neoyorquina, capturando su influencia cultural perdurable. Así, incluso décadas después de su demolición, el encanto de la mansión Tiffany permanece prácticamente intacto. El impacto a largo plazo de la demolición de la mansión en la escena cultural y arquitectónica de Nueva York puede ser difícil de medir, pero su ausencia lo dice todo. Imaginemos que te metemos en una máquina del tiempo y te llevamos de vuelta a la Nueva York de finales del siglo XIX, antes de que existieran el Empire State Building, el Chrysler o incluso el Woolworth. Al llegar, te encontrarías en medio de un torbellino de progreso, con carruajes tirados por caballos compitiendo con tranvías en calles empedradas y caballeros con chisteras y levitas paseando junto a damas con vestidos elaborados y sombrillas. Pero basta con alzar la vista al cielo para ver no solo el edificio más alto de la ciudad, sino, al completarse, el más alto del mundo. El majestuoso Singer Building. Terminado en 1908, esta maravilla arquitectónica se elevaba hasta los 612 pies. Su elegante diseño Beaux-Arts, coronado por una esbelta torre que parecía traspasar las nubes. Era el orgullo de la ciudad, un faro de ambición y modernidad. De hecho, durante muchos años, el Singer Building se erigió como una joya de la corona en el horizonte urbano, admirado por locales y visitantes por igual. Pero a pesar de su imponente elegancia, el reinado del Singer Building no iba a durar. Con el paso de las décadas y la evolución de la ciudad, surgieron rascacielos nuevos y más altos que eclipsaron al que una vez fue tan poderoso. Y en 1968 se tomó una decisión impactante que resonaría en la historia de la arquitectura. El Singer Building sería demolido, convirtiéndose en el edificio más alto jamás destruido intencionadamente. En el episodio de hoy, describiremos su épica ascenso y caída, literalmente, desentrañando la historia de cómo el rascacielos más alto del mundo desapareció del horizonte que una vez dominó, mientras explicamos por qué se demolió el edificio más alto del planeta. El ascenso de la compañía Singer, desde una empresa pionera hasta la creación del icónico Singer Building, es una historia altísima de destreza industrial y arquitectura visionaria. Fundada en 1851 por Isaac Merritt Singer y Edward Clark, la Singer Manufacturing Company revolucionó la industria de las máquinas de coser con sus diseños innovadores y estrategias inteligentes. Y para finales del siglo XIX, Singer se había convertido en líder global en la fabricación de máquinas de coser, respondiendo a las demandas del mercado y estableciendo nuevos estándares para productos de consumo. Verás, las aportaciones iniciales de Isaac Singer convirtieron la máquina de coser en un utensilio esencial para el hogar, cuando antes se limitaba mayoritariamente a entornos industriales. Pero Singer introdujo mejoras clave, como la aguja con ojo en la punta y la puntada de cadeneta, que hicieron que estas máquinas fueran aptas para el uso doméstico. Y esta innovación abrió un nuevo mercado, provocando un aumento en la demanda a medida que las máquinas de coser se convirtieron en un elemento básico en hogares de todo el mundo. Además, el éxito de la empresa Singer se debió tanto a un marketing estratégico como al avance tecnológico. La introducción de planes de pago a plazos transformó el proceso de compra, haciendo las máquinas accesibles a un público más amplio.
Y este enfoque pionero ayudó a Singer a consolidar su posición dominante en el mercado. Para 1863, la compañía se había convertido en el mayor fabricante mundial de máquinas de coser y su expansión a mercados internacionales ya estaba en marcha. A continuación, Edward Clark, que sucedió a Singer, desempeñó un papel crucial en el crecimiento continuado de la compañía. Por ejemplo, Clark jugó un papel clave en la racionalización de las operaciones y en la expansión global de la empresa. Bajo su dirección, Singer se convirtió en la primera multinacional estadounidense con fábricas y oficinas de ventas por toda Europa y Asia. Esta amplia presencia internacional permitió a Singer capturar una buena parte del mercado mundial, consolidando su posición como líder del sector. Pero fue Frederick Gilbert Bourne quien asumió la presidencia en 1889 y soñó con una presencia imponente en Nueva York. Su ambición era levantar una sede que no solo funcionara a la perfección, sino que también reflejara los logros industriales de la compañía y su espíritu innovador. Mira, en esa época de cambios profundos, Nueva York vivía una revolución arquitectónica espectacular. A finales del siglo XIX y principios del XX surgió la era de los rascacielos, impulsada por los avances en la construcción con armazones de acero y el ascensor de seguridad. Estos progresos permitieron a los arquitectos crear edificios más altos y audaces, transformando el perfil de la ciudad. Como resultado, figuras destacadas como Louis Sullivan, considerado el padre de los rascacielos, impulsaron la construcción con marcos de acero, influyendo en arquitectos como Daniel Burnham. Por ejemplo, el icónico edificio Flatiron de Burnham, terminado en 1902, se erige como un símbolo de esa etapa de innovación arquitectónica. De este modo, el desarrollo del edificio Singer formó parte esencial de esa evolución arquitectónica. El proyecto arrancó con la construcción de un edificio de 10 plantas en 149 Broadway entre 1897 y 1898, seguido del edificio Bourne adyacente de 14 plantas en Liberty Street en 1898. Estas estructuras sentaron las bases para la Torre Singer, que añadió 27 plantas más, alcanzando un total de 41. Completado en 1908, el edificio Singer llegó a 612 pies o 187 metros de altura, convirtiéndose en el más alto del mundo en ese momento y en un emblema impactante del avance arquitectónico. Mantuvo ese récord hasta un año después, en 1909, cuando lo superó la torre de la Metropolitan Life Insurance Company. Pero lo que realmente distinguía al edificio era su diseño brillante, dirigido por el arquitecto Ernest Flagg, pariente de la familia Vanderbilt. En el próximo capítulo lo conoceremos y hablaremos del apogeo del edificio Singer. Para cuando se planificó el edificio, su arquitecto Ernest Flagg ya se había convertido en una figura central en la arquitectura gracias a sus diseños innovadores, sobre todo en el estilo Beaux-Arts, que ayudó a popularizar en esa época. Nacido el 6 de febrero de 1857 en Brooklyn, Nueva York, Flagg tuvo un primer contacto con el arte gracias a su padre, Jared Bradley Flagg, un sacerdote episcopal y pintor que llenó sus años formativos de inspiración artística. Al principio, la carrera de Flagg empezó en el mundo financiero como chico de oficina en Wall Street y luego en los negocios inmobiliarios de su familia, antes de que una oportunidad clave le cambiara el rumbo. El destino arquitectónico de Flagg lo moldeó su primo, nada menos que Cornelius Vanderbilt II, quien vio su talento y financió sus estudios en la Aldi Beaux-Arts de París desde 1889 hasta 1891. Esta institución prestigiosa, epicentro del movimiento Beaux-Arts, le inculcó a Flagg un profundo aprecio por las influencias griegas y romanas clásicas, así como por los adornos renacentistas y barrocos. Así, en esa era, arquitectos como Horia Bruce y Chat Garnier empezaron a integrar modelos arquitectónicos medievales y renacentistas, buscando un estilo que fuera auténticamente francés y a la vez moderno. Pronto, este estilo se extendió a Estados Unidos, donde se asoció con el movimiento del Renacimiento americano. Otros arquitectos estadounidenses como Richard Morris Hunt
y Henry Hobson Richardson, que también habían estudiado en la Al-Bosar, fueron clave para introducir y difundir este lenguaje arquitectónico en América. En Estados Unidos, el estilo Beaux-Arts se volvió sinónimo de grandiosidad y orgullo cívico, usado a menudo en edificios públicos e institucionales como museos, bibliotecas y oficinas gubernamentales, además de residencias privadas de lujo. El énfasis del estilo en la simetría, los detalles clásicos y la escala monumental encajaba a la perfección con las ambiciones de la Edad Dorada. Además, la Exposición Colombina Mundial en Chicago en 1893 mostró la arquitectura Beaux-Arts, afianzando su rol como símbolo de éxito corporativo y dignidad cívica. Por eso, Ernest Flagg, marcado por su formación en la École des Beaux-Arts, se erigió como una figura líder en este nuevo estilo monumental de la arquitectura americana, con sus diseños encarnando los principios del Beaux-Arts. El edificio Singer, un triunfo de la expresión artística, presentaba una fachada que lo convertía en una obra monumental de arte, más allá de ser solo un inmueble de oficinas. Su base, que se extendía a lo largo de 12 plantas, se diseñó para integrarse de manera armónica con el tejido urbano circundante, imitando la apariencia de una casa adosada con el fin de conservar la continuidad arquitectónica. Esta estrategia preparaba el terreno para el ascenso dramático de la torre superior, realzando la presencia del edificio en el horizonte urbano, y la torre, que se elevaba de forma imponente, incorporaba retranqueos que hacían que las plantas superiores fueran más estrechas que la base. Esta innovación en el diseño no solo contribuía a la silueta impactante del edificio, sino que también permitía que más luz y aire llegaran a las calles de abajo, un aspecto clave en el entorno denso de Manhattan a principios del siglo XX. Sin embargo, estos retranqueos planteaban desafíos prácticos, ya que las plantas superiores más angostas limitaban su viabilidad comercial y terminaron contribuyendo a la demolición final del edificio. En su interior, el Singer Building deslumbraba con una decoración suntuosa. El vestíbulo, revestido en mármol blanco turco, estaba adornado con escudos tallados meticulosamente y hojas de oro de mármol italiano. Esta atmósfera lujosa se complementaba con medallones de bronce que representaban símbolos del legado de la compañía Singer. Las plantas de la base destinadas a oficinas se pintaron de blanco impecable, simbolizando modernidad y limpieza, mientras que las de la torre lucían pintura verde oliva y detalles metálicos intrincados, diferenciando así las distintas secciones del edificio. Los avances tecnológicos eran una seña de identidad del Singer Building. Contaba con 16 ascensores eléctricos, una característica de vanguardia para el transporte vertical eficiente y un sistema de calefacción termostática sofisticado para un control preciso del clima. De forma ingeniosa, el edificio extraía el agua directamente de la planta de tratamiento de la ciudad, garantizando un suministro fiable y limpio. Aún así, con todos estos progresos, pronto el moderno siglo XX vendría a poner al Singer Building en peligro. En su apogeo, el Singer Building se convirtió en un núcleo bullicioso de comercio desde su inauguración hasta los años 50, y representaba el punto culminante del diseño de oficinas de principios del siglo XX. Ocupando una ubicación privilegiada en Liberty Street y Broadway, el Singer Building se transformó rápidamente en una dirección atractiva para todo tipo de empresas, y la estructura original de 10 plantas, antes de la adición de su torre icónica, tenía plantas bajas que atraían a bancos y firmas prestigiosas en busca de una presencia envidiable en el distrito financiero de Manhattan. De hecho, esta posición estratégica aumentaba su atractivo, ofreciendo a las empresas una dirección destacada en el entorno dinámico de la ciudad. Y a medida que el edificio evolucionaba, también lo hacían sus elementos arquitectónicos y funcionales. Los años 20 trajeron una renovación pensada que conservaba muchos de sus rasgos decorativos iniciales, mientras se adaptaba a las necesidades cambiantes de los inquilinos. Este período mantenía la opulencia y el carácter del diseño original, en sintonía con el énfasis de la época en entornos de oficina elaborados.
Las décadas siguientes trajeron cambios notables en la filosofía del diseño de oficinas. Por ejemplo, los años 30 y 40 vieron una transición gradual influida por las realidades económicas de la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. En esa era, el diseño de oficinas tipo taller, que priorizaba la eficiencia similar a la producción fabril, seguía siendo predominante. No obstante, la influencia de arquitectos como Frank Lloyd Wright empezaba a notarse, introduciendo elementos como la biomímesis y diseños de planta abierta que buscaban mejorar los entornos laborales. Estos diseños pretendían crear espacios más cómodos e inspiradores, al tiempo que conservaban una estructura jerárquica. Como resultado, hacia finales de los años 50, el Singer Building se enfrentaba a desafíos crecientes. Sus instalaciones empezaban a quedar rezagadas respecto a los estándares contemporáneos de oficinas, reflejando los cambios más amplios en los requisitos arquitectónicos y funcionales. Y la era de posguerra, marcada por un auge en la construcción de oficinas con acero y cristal, introdujo el diseño de planta abierta que fomentaba una mayor colaboración y comunicación entre los empleados. La configuración tipo corral de toros surgió como un diseño popular caracterizado por espacios abiertos amplios que facilitaban el trabajo en equipo. Este periodo también vio el auge del mobiliario modernista de mediados de siglo, centrado en la practicidad y estética simplificadas. Por tanto, a pesar de su prestigio anterior, el Singer Building luchaba por adaptarse a estas nuevas demandas. Sus plantas superiores estrechas, aunque visualmente impactantes, resultaban inadecuadas para los requisitos de espacio de las empresas modernas. Además, la infraestructura del edificio, con sistemas mecánicos anticuados y comodidades obsoletas, no estaba a la altura de las características avanzadas de los nuevos edificios de oficinas. La ausencia de aire acondicionado y de una iluminación mejorada agravaba aún más el descenso en la ocupación por parte de inquilinos. Entonces, los años 60 marcaron un cambio significativo en el panorama inmobiliario de Nueva York. La demanda de espacio de oficina se disparó, pero las ineficiencias de diseño del Singer Building lo hicieron comercialmente obsoleto. El espíritu arquitectónico de la época priorizaba la funcionalidad y el aprovechamiento máximo del espacio, dejando atrás los elementos ornamentales de generaciones anteriores. Esta evolución reflejaba una tendencia más amplia de renovación urbana, en la que los ideales modernistas iban sustituyendo poco a poco a los estilos antiguos y más decorativos. Con los rascacielos que ponían el acento en la estética resultando cada vez menos rentables, el mercado inmobiliario se orientaba hacia construcciones capaces de albergar a más inquilinos y generar mayores ingresos. El edificio Singer, con toda su importancia histórica y su esplendor arquitectónico, no podía hacer frente a las nuevas exigencias del entorno corporativo de Manhattan, plantando así las bases de su posterior demolición. A principios de la década de 1960, el edificio Singer, cumbre de la elegancia arquitectónica y en su día el rascacielos más alto del mundo, se enfrentaba a un futuro incierto. Lo que había sido un emblema de innovación, al elevarse sobre el horizonte de Nueva York, se había convertido para los años 60 en una reliquia de tiempos pasados. Para entonces, la Singer Manufacturing Company, que había trasladado su sede al Rockefeller Center, había abandonado su icónica torre Beaux-Arts, poniendo en entredicho el porvenir del edificio. De este modo, el destino del edificio Singer quedó sellado de forma irreversible en 1961, cuando Webb & Knapp, una destacada firma promotora, compró la propiedad. El diseño de esta maravilla arquitectónica, antaño alabado por su complejidad sofisticada, se había vuelto un obstáculo, y estas limitaciones contrastaban de manera flagrante con las demandas en evolución del distrito financiero de Manhattan, que vivía un rápido crecimiento económico. Verá, la transformación del distrito financiero de Manhattan en ese periodo se impulsaba por un cambio en las prioridades económicas y el uso del suelo. El suelo limitado de la isla convertía la tierra en una mercancía de lujo, sobre todo en el Bajo Manhattan, donde las instituciones financieras y las sedes corporativas se apiñaban con densidad. Esta intensa concentración de actividad económica disparaba los valores del terreno y generaba una urgente necesidad de reurbanización.
Por eso, en aquellos tiempos, el espacio de oficina medio requerido por las firmas financieras había aumentado considerablemente para dar cabida a plantillas más amplias y a tecnologías más avanzadas. Así, el encanto del edificio no bastaba para compensar sus ineficiencias operativas, especialmente cuando los edificios vecinos ofrecían espacios de oficina más prácticos. Y a pesar del movimiento de preservación que empezaba a florecer en Nueva York, los intentos de salvar el edificio Singer se vieron frustrados por el empuje imparable hacia el nuevo desarrollo. Creada en 1965, apenas 3 años antes de la desaparición del Singer, la Comisión de Preservación de Hitos de Nueva York llegó demasiado tarde para evitar la pérdida de muchos tesoros arquitectónicos, incluido el edificio Singer. Y aunque críticos e historiadores de arquitectura reconocidos valoraban la importancia del edificio, las realidades económicas y las presiones de la planificación urbana resultaron insuperables. Alan Burnham, un crítico destacado, subrayó las dificultades de preservar una estructura así sin un respaldo financiero sólido, una situación que el edificio Singer no pudo sortear. En 1967 se tomó la decisión de demoler el edificio Singer junto al adyacente edificio City Investing, allanando el camino para el One Liberty Plaza. Sorprendentemente, la demolición del edificio Singer, completada en 1968, pasó a la historia como el desmantelamiento voluntario más grande de su tiempo. Ahora, el One Liberty Plaza, finalizado en 1973 y diseñado por Skidmore, Owings y Merrill, representaba un contraste radical con el ornamentado edificio Singer. Esta estructura modernista, con su imponente fachada de acero negro y sus plantas de suelo amplias, encarnaba el enfoque de la era en la eficiencia y la funcionalidad. Y el nuevo rascacielos, con 54 plantas y 2,3 millones de pies cuadrados de espacio de oficina, reflejaba las prioridades del sector financiero en auge de Nueva York. Aunque a costa del patrimonio arquitectónico de la ciudad, el legado del edificio Singer perdura como símbolo de la tensión constante entre preservación y progreso. Su demolición sigue siendo un ejemplo conmovedor de los sacrificios realizados en nombre de la modernización, un recordatorio del delicado equilibrio entre honrar el pasado y abrazar el futuro. En su momento, el edificio City Investing de Manhattan se erigía como un modelo de opulencia en el cielo, un monumento ascendente a la ambición y al brillo estético en la Gran Manzana. Completado en 1908, este coloso Beaux-Arts dominaba de verdad el horizonte con sus imponentes 33 plantas, elevándose hacia los cielos como emblema de la ascensión incansable de la ciudad. Y su fachada intrincada brillaba con un artesanado incomparable al de las construcciones actuales, mientras que en su interior sus vastos corredores y comodidades de vanguardia representaban el pináculo del lujo y la innovación. Así, durante décadas, este titán arquitectónico inspiraba admiración, encarnando la cima del ascenso de Nueva York hacia la prominencia global. Pero con el paso de los años, los vientos del progreso cambiaron de rumbo, y lo que había sido un faro de modernidad se convirtió en una reliquia, con su grandiosidad eclipsada por rascacielos más nuevos y estilizados, pensados para la eficiencia en lugar de la ornamentación. Hacia mediados de siglo, el edificio de la City Investing se encontraba con el tiempo contado, como una leyenda que se desvanecía y que pronto afrontaría el triste destino de la demolición. En el episodio de hoy, nos sumergimos en el misterio de cómo una de las estructuras más icónicas de Manhattan desapareció del horizonte, mientras explicamos por qué el rascacielos más opulento de Nueva York fue derribado. Para empezar, vayamos primero con un repaso de la situación en tierra y en el cielo respecto al desarrollo de la arquitectura que llevaría a tales edificios grandiosos. Verán, la carrera por construir rascacielos en América de principios del siglo XX fue un periodo emocionante de innovación, ambición y rivalidad feroz, sobre todo entre Nueva York y Chicago. Y esa carrera por los rascacielos no se trataba solo de levantar edificios altos. Era una forma en que las ciudades presumían de su músculo arquitectónico,
impulsadas por el crecimiento económico, la urbanización y el afán de conquistar el cielo. Todo arrancó a finales del siglo XIX, cuando Chicago se adelantó con la construcción del Home Insurance Building en 1885. A menudo considerado el primer rascacielos del mundo, su estructura de acero abrió puertas a nuevas posibilidades, permitiendo que los edificios alcanzaran alturas antes inimaginables. Sin embargo, a medida que la competencia se calentaba, Nueva York tomó el protagonismo, motivada por su sector financiero en auge y el terreno limitado de la isla de Manhattan. Y en los años 90 del siglo XIX, Nueva York adoptó los rascacielos como símbolo de su progreso moderno e imparable. El horizonte empezó a transformarse a gran velocidad con la aparición de estructuras imponentes como el Wall Building y el Park Row Building. Este último ostentó el título del edificio más alto del mundo desde 1899 hasta 1908. Estos primeros rascacielos fueron posibles gracias a innovaciones revolucionarias como la construcción en acero, los ascensores y la iluminación eléctrica, que cambiaron para siempre el perfil de la ciudad. Luego, al arrancar el siglo XX, Nueva York vivió un boom en la construcción de rascacielos, y su población había explotado, pasando de 1,2 millones en 1880 a más de 3,4 millones en 1900. Esta demanda disparada de espacio dio lugar a edificios que no solo resolvían problemas prácticos, sino que también encarnaban la ambición incansable de la ciudad. De este modo, surgieron estructuras icónicas como el Flatiron Building, la Singer Tower y la torre de la Metropolitan Life Insurance Company, cada una estirando los límites de la ingeniería a la vez que mostraba una variedad de estilos arquitectónicos. En efecto, estos rascacielos no eran solo edificios. Eran declaraciones de poder, innovación y los gustos eclécticos de una era que se modernizaba a toda prisa. Aún así, este impulso vertical no estuvo exento de desafíos. Fue en este contexto más amplio, una auténtica carrera hacia el cielo, cuando en 1908 se sumó un coloso al horizonte de Nueva York con la finalización del City Investing Building, una maravilla altísima diseñada por el dúo de arquitectos Francis H. Kimball y G. Kramer Thompson. Encargado por la City Investing Company, bajo el mando de Robert E. Dowling, este proyecto no era uno más entre tantos. Se trataba de una inversión de $10 millones que dejó su huella en los anales de la arquitectura de principios del siglo XX, convirtiéndolo en una de las empresas privadas de construcción más ambiciosas en la metrópolis en expansión de Nueva York. Ahora bien, el arquitecto Francis H. Kimball, un hombre ligado a la innovación arquitectónica, aportó su estilo distintivo al City Investing Building. Nacido en 1845 en Kennebank, Maine, Kimball se formó en el mundo de la arquitectura en Inglaterra antes de establecerse en Nueva York. Con una carrera que empezó al lado de Thomas Weisel, dando lugar a creaciones como el Casino Theatre en Broadway, Kimball se posicionó pronto como una figura clave en el diseño de rascacielos. Después, cuando Weisel falleció en 1884, Kimball voló solo, y más tarde se unió a G. Kramer Thompson en 1892, una sociedad que daría algunos de los edificios más emblemáticos de la época. El trabajo de Kimball se distinguía por su manejo magistral de la ornamentación en terracota y una hábil mezcla de estilos históricos. De hecho, su currículum incluía aportes significativos al paisaje arquitectónico de Nueva York, como el Empire Building y el Manhattan Life Insurance Building. Este último, que una vez fue el más alto de la ciudad, resaltaba el uso pionero de Kimball en la construcción de armazones de acero, una técnica que permitía a las estructuras llegar a alturas sin precedentes manteniendo fachadas ornamentales intrincadas. Por eso, el City Investing Building representaba un ejemplo altísimo del genio arquitectónico de Kimball y la pura ambición de sus promotores. Con 486 pies de altura y 33 plantas, no era solo un edificio, era una afirmación. En el corazón del edificio se extendía una gran galería que iba desde Broadway hasta la calle Church, atendida por 21 ascensores de pistón, un elemento clave para las oficinas llenas de ajetreo que albergaba.
Los cimientos del edificio llegaban hasta 80 pies de profundidad en la roca sólida mediante cajones, lo que sostenía su altura de casi 500 pies y le permitía acoger a algunas de las corporaciones más grandes de la época. Ocupando una manzana entera de la ciudad, el edificio City Investing no solo se hacía famoso por su altura, sino también por su amplia base, que ofrecía más espacio en planta que muchos de sus contemporáneos. Diseñado en el opulento estilo Beaux-Arts, la fachada exterior era un juego de contrastes. La base, recubierta de piedra clara, daba paso a un fuste y un capitel decorados con ladrillo blanco y terracota, junto a ladrillos de porcelana y esmalte que reducían la necesidad de limpiezas. Un detalle innovador que mantenía su exterior impecable. Y si entrabas dentro, el lujo no hacía más que aumentar. Suelos de mármol, carpintería intrincada y acabados suntuosos eran lo habitual, reflejando la riqueza de sus inquilinos. La solidez estructural del edificio era igual de notable, con un armazón de acero, suelos de losas de hormigón y arcos de terracota. Con 9,1 millones de ladrillos, 25.000 aparatos de iluminación y 3.000 toneladas cortas de terracota, el edificio City Investing era una obra maestra en materiales. Además, el mármol abundaba por todas partes, con 8,1 millones utilizados en total y 21,8 millones de teselas de mosaico que añadían un toque de grandeza artística. Sin embargo, su diseño no se centraba solo en lo estético. La practicidad también tenía su parte. La configuración en forma de F del edificio, con sus brazos orientados al norte en la calle Cortlandt, garantizaba que la luz natural inundara el interior, algo esencial en una era anterior a la iluminación eléctrica generalizada. Y la entrada por Broadway, con su abertura de cabeza semicircular, marcaba el tono de la grandeza del edificio. Mientras que los grupos escultóricos de Vincenzo Alfano ponían el broche final a su fachada recargada. Casi de inmediato, el edificio City Investing no era solo un centro de actividad, se convirtió en una piedra angular de la historia arquitectónica y comercial de Nueva York, erguido con orgullo como un testimonio de las posibilidades de su tiempo. Ahora, entre los años 20 y los 50, la ciudad de Nueva York se transformó en un faro para corporaciones y empresas, atrayéndolas a sus costas como un imán que recoge limaduras de hierro. Y en pleno meollo de ese bullicio se encontraba el edificio City Investing, una colmena comercial que se alzaba imponente, reflejando el pulso económico de la época. Además, el diseño del edificio City Investing capturaba el espíritu arquitectónico del período, con una construcción de armazón de acero que se elevaba hacia el cielo y ofrecía plantas amplias. Como se ha dicho antes, los rascacielos de entonces no eran solo lugares para trabajar. Eran símbolos grandiosos de la modernidad, declaraciones verticales de progreso y ambición. Y Manhattan, alrededor del edificio City Investing, también estaba en plena metamorfosis. Los locos años 20 no eran solo un nombre pegadizo. Fueron un tiempo de crecimiento explosivo y cambios para Nueva York. El horizonte se redibujaba, rascacielos icónicos uno tras otro. Entre estas maravillas arquitectónicas estaban el edificio Chrysler y el Empire State Building, estructuras que no solo rozaban el cielo, sino que tallaban la identidad de Nueva York como una ciudad en ascenso. El edificio Chrysler, con su corona de terraza reluciente y ornamentación metálica, se convirtió en el emblema del estilo Art Deco al completarse en 1930. Pero su reinado como el más alto del mundo duró poco, ya que el Empire State Building lo superó rápidamente en 1931. Aunque el Empire State Building era más alto, también representaba algo más grande. La resiliencia inquebrantable y las aspiraciones de Nueva York. Algo especialmente significativo al acabarse en pleno auge de la Gran Depresión. A medida que pasaban los años y la ciudad seguía expandiéndose, el panorama arquitectónico vivió otra evolución con el surgimiento del estilo internacional a mediados del siglo. Este estilo suponía un cambio radical respecto a lo ornamentado. Apostaba por la simplicidad, la funcionalidad y un enfoque sin adornos en el diseño. Por ejemplo, el edificio Seagram
que adornó el horizonte en 1958, se erigió como el modelo de esta nueva estética. Diseñado por Ludwig Mies van der Rohe y Philip Johnson, la fachada de bronce del edificio Seagram y su plaza abierta marcaron un nuevo estándar para los rascacielos modernos, influyendo en innumerables construcciones posteriores. Pero la transformación de Nueva York en esas décadas no se limitó a la construcción de estructuras más altas y estilizadas. La infraestructura fue la fuerza silenciosa que impulsaba la expansión y la conectividad de la ciudad. El sistema de metro, que empezó a expandirse a principios del siglo XX, jugó un papel decisivo al unir los barrios diversos de la ciudad, facilitando el movimiento de la gente y fomentando el desarrollo de zonas comerciales y residenciales lejos del corazón abarrotado del Bajo Manhattan. Los puentes y túneles también empezaron a unir Manhattan de forma más estrecha con los suburbios cercanos e incluso con Nueva Jersey, facilitando el tráfico de mercancías y personas y oxigenando la economía de la ciudad. Pero las líneas de metro, los puentes y los túneles no se limitaban solo al transporte. Eran como venas que alimentaban el crecimiento insaciable de la urbe. Surgieron nuevos barrios y zonas de negocios, atraídos por las crecientes oportunidades económicas de la ciudad y su irresistible atractivo cultural. Así, la transformación de la ciudad Investing Building y su entorno reflejaba una tendencia más amplia de urbanización y modernización que barría por todo el mundo. Los años 40 y 50 resultaron especialmente decisivos para Nueva York, que se sacudía las sombras persistentes de la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. El auge de posguerra trajo una explosión de actividad económica y desarrollo urbano. De ahí que la demanda de viviendas y espacios comerciales se disparara, impulsada por los veteranos que regresaban y una clase media en expansión, lo que desató una fiebre constructora que redibujó el horizonte de la ciudad. Mientras tanto, el distrito comercial en torno a la City Investing Building no se vio ajeno a estos cambios. También allí brotaron nuevas torres de oficinas, adaptadas a las industrias en auge como la finanza, la publicidad y los medios. Madison Avenue, por ejemplo, se convirtió en el símbolo del boom publicitario de los 50, una época inmortalizada en la serie Mad Men. Las mentes creativas afluían a esos espacios de oficinas modernos y elegantes, donde ideaban campañas publicitarias que marcarían para siempre la cultura estadounidense. En el próximo capítulo veremos cómo, aunque muchas estructuras icónicas de la Gran Manzana lograron esquivar la piqueta del progreso en esa época, la City Investing Building no corrió la misma suerte. Hacia los locos 60, el valioso terreno de Manhattan bajo la City Investing Building se había convertido en una mina de oro, mientras que el edificio empezaba a mostrar los años y el rascacielos, que una vez brilló como emblema de la opulencia y el diseño innovador del siglo XX inicial, ya no era el favorito del mundo arquitectónico. Con el paso del tiempo, su encanto se desvaneció al aparecer rascacielos más modernos y estilizados. Diseñados con un enfoque en la eficiencia, con distribuciones de plantas que hacían que la City Investing Building pareciera más un caprichoso vestigio que una dirección codiciada. Y aunque la City Investing Building fue una maravilla arquitectónica de su época, con una planta en forma de F que la hacía destacar en la jungla de hormigón, ese mismo diseño, paradójicamente alabado antes por su originalidad, se convirtió en su talón de Aquiles. Verán, esa disposición peculiar generaba espacios irregulares, un laberinto desconcertante que los inquilinos modernos veían con desagrado. Por eso, en una era que valoraba cada vez más los planos abiertos y la funcionalidad depurada, el encanto excéntrico del edificio resultó, lamentablemente, un factor decisivo en contra. Hacia mediados del siglo XX, la fortuna de la City Investing Building había cambiado por completo. El antiguo hito icónico ahora se consideraba un artefacto de una era pasada, encantador, pero poco práctico. Los nuevos rascacielos, con las comodidades e infraestructuras más avanzadas, atraían a los inquilinos con promesas de mayor valor por su dinero. La City Investing Building, con sus huesos envejecidos y su interior peculiar, no podía seguir el ritmo de los vecinos del Skyline. La caída en desgracia del edificio
era tan inevitable como desalentadora. Lo inevitable ocurrió en 1968, cuando se tomó la decisión de demoler la City Investing Building, borrándola del paisaje urbano menos de 60 años después de su gran inauguración. La justificación para esa medida radical era diáfana, una mezcla de pragmatismo económico y el avance inexorable de la modernidad. Y el edificio, pese a su grandeza, se había convertido en una pesadilla de mantenimiento. El diseño elaborado que antes fue su atractivo, ahora demandaba cuidados constantes y caros, una carga que ya no valía la pena asumir. Además, el valor del terreno se había disparado. El mercado inmobiliario de Manhattan estaba al rojo vivo, y la economía de la época prefería desarrollos nuevos e innovadores antes que el mantenimiento de reliquias históricas. En consecuencia, la City Investing Building, con su diseño anticuado y unos costes de mantenimiento crecientes, sencillamente no podía competir con la nueva generación de rascacielos que brotaban por la ciudad. La demolición allanó el camino para el United States Steel Building, un coloso moderno que encajaba mejor en los tiempos, con sus líneas limpias y comodidades actualizadas. Hoy en día, los historiadores de la arquitectura lamentan a menudo la pérdida de la City Investing Building, viéndola como una víctima del empuje implacable por la modernización y el beneficio. Su desaparición, junto a otras bajas arquitectónicas como la Penn Station original, sirvió de llamada de atención. Esas pérdidas impulsaron un movimiento de preservación, al darse cuenta los residentes y los historiadores de la ciudad de que, una vez que un trozo de historia se va para siempre. Hoy en día, el lugar donde una vez se erigió el edificio de inversión de la ciudad alberga a One Liberty Plaza, un rascacielos moderno que se integra a la perfección en el horizonte en constante evolución de Nueva York, un imponente símbolo de la reinvención perpetua de la urbe. Joseph Pulitzer se plantaba en su escritorio, a 26 plantas por encima de las calles bulliciosas del Manhattan de los años 1890, contemplando su territorio a través de las ventanas de una cúpula inspirada en la Basílica de San Pedro. El inmigrante húngaro que había revolucionado el periodismo estadounidense acababa de llevar a cabo algo sin precedentes, un rascacielos que no solo albergaba un periódico, sino un mensaje grabado en acero y piedra. De hecho, su edificio del New York World proclamaba a todo el que lo viera que la prensa se había convertido en la nueva religión laica de América. Su cúpula dorada y su altura vertiginosa eclipsaban incluso a la Iglesia de la Trinidad como la estructura más alta de Manhattan. Y sin embargo, en el lapso de una sola vida humana, esta obra maestra arquitectónica desaparecería por completo, sacrificada a los dioses del progreso urbano. En el episodio de hoy de All Money Mansions, contamos cómo la historia de su auge y caída refleja el arco mismo del periodismo estadounidense. Desde las cumbres de poder e influencia hasta un futuro incierto, tal como explicamos por qué Nueva York derribó el mayor rascacielos de los medios. Finales del siglo XIX supusieron un período transformador en el periodismo americano, cuando los imperios de la prensa alcanzaron cotas inéditas de poder e influencia. En Nueva York, este cambio fue especialmente llamativo, no solo en el aumento de tiradas y la influencia política, sino en la propia arquitectura de la ciudad. La feroz rivalidad entre el New York World de Joseph Pulitzer y el Journal de William Randhurst, lo que se conocería como las guerras de circulación, impulsó innovaciones tanto en el periodismo como en la arquitectura, mientras estos titanes de los medios competían por imponer su dominio con sedes cada vez más ambiciosas. En 1883, Joseph Pulitzer había comprado el entonces agónico New York World por $346,000, convirtiéndolo de un periódico en quiebra en el más leído e influyente del país. Su triunfo ponía de manifiesto el creciente poder de la prensa en la vida estadounidense. Y para 1889, Pulitzer estaba listo para encargar una sede que reflejara esa nueva realidad. Se dirigió al arquitecto George B. Post, ya famoso por su trabajo innovador en el edificio de la Equitable Life Assurance y la Bolsa de Nueva York. El solar que eligió Pulitzer era estratégico,
del 53 al 63 de Park Row, frente directamente al ayuntamiento. Esta ubicación situaba a su periódico en el centro literal y metafórico de la vida política neoyorquina, en el corazón de lo que entonces se conocía como Newspaper Row. Los edificios de periódicos ya existentes en la zona, como el del New York Times y el Tribune Building, habían consolidado el distrito como epicentro del periodismo americano, pero pronto quedarían eclipsados por las ambiciones de Pulitzer. El momento en que se concibió el edificio del World coincidió con un punto clave en la historia de la arquitectura. La Escuela de Chicago, liderada por arquitectos como William LeBaron Jenney, había introducido recientemente la construcción con armazón de acero, permitiendo que los edificios alcanzaran alturas sin precedentes. Los arquitectos neoyorquinos estaban ansiosos por adoptar y perfeccionar esas novedades, y Post vio en el encargo de Pulitzer una chance para explorar los límites de lo factible. Los desafíos técnicos eran formidables. El edificio debía cumplir varias funciones. Una planta de impresión de periódico con prensas gigantes en el sótano. Un moderno bloque de oficinas con luz y ventilación adecuadas para cientos de empleados. Y un monumento simbólico al poder de la prensa. El solar en sí planteaba problemas, exigiendo cimientos profundos para aguantar tanto la altura inusual de la estructura como las vibraciones constantes de las prensas. La solución de Post uniría ingeniería de vanguardia con elementos arquitectónicos clásicos. El armazón de acero se recubriría con una piel de piedra y terracota, cumpliendo las expectativas estéticas de la época, mientras permitía que el edificio se elevase mucho más allá de lo que la albañilería tradicional consentía. El diseño preveía 26 plantas, coronadas por una magnífica cúpula, inspirada en la arquitectura de la Basílica de San Pedro en Roma. Una referencia intencionada que elevaba el periodismo a una nueva forma de religión laica en la vida americana. Entre las innovaciones del edificio, destacaban ventanas más grandes de las posibles con métodos constructivos tradicionales, un sistema sofisticado de tubos neumáticos para trasladar copias entre pisos y varios ascensores de alta velocidad, ellos mismos una tecnología aún reciente. La fusión de estos sistemas modernos en un exterior de inspiración clásica capturaba el espíritu de la era, progresista y visionario, pero atento a la continuidad histórica. Las obras arrancaron en 1889 a un coste que al final ascendería a $2,5 millones, una cifra astronómica para la época. A medida que el edificio se elevaba por encima de Park Row, quedó patente que Pulitzer estaba creando algo sin precedentes. No solo una sede para el periódico, sino una verdadera catedral del periodismo que transformaría tanto el perfil urbano como la visión pública del papel de la prensa en la sociedad estadounidense. Cuando el New York World Building abrió sus puertas en diciembre de 1890, supuso un momento clave en la historia de la arquitectura. La estructura alcanzaba los 309 pies en su parte superior con linterna, y su aguja se extendía hasta una impresionante altura de 350 pies, 110 metros, en el cielo de Manhattan. Aunque sin duda era el edificio más alto de Nueva York en el momento de su finalización, superando la aguja de 284 pies de la Iglesia de la Trinidad, las afirmaciones de que fue el más alto del mundo siguen siendo objeto de debate histórico. Los logros arquitectónicos del diseño de George B. Post eran notables para su época. El edificio empleaba una construcción con esqueleto de acero, utilizando el innovador sistema de columnas Fénix que permitía tanto su gran altura como aberturas de ventanas más amplias de las que consentiría la albañilería tradicional. La sofisticada pared cortina combinaba ladrillo, terracota y piedra, estableciendo un modelo que influiría en el diseño de rascacielos durante años. La gloria culminante del edificio era su magnífica cúpula, inspirada en la Basílica de San Pedro de Roma. Con un diámetro de 52 pies y elevándose a través de 3 plantas, estaba coronada por una figura dorada de Minerva, la diosa romana de la sabiduría. Esta estatua se erigía como un símbolo poderoso del rol de la prensa en la sociedad. Aunque la cúpula en sí se convirtió en un hito inmediatamente reconocible en el horizonte neoyorquino, Joseph Pulitzer
optó por ubicar su suite de oficinas privadas dentro de la estructura de la cúpula, lo que le ofrecía vistas dominantes del ayuntamiento, el puente de Brooklyn y las bulliciosas calles del Bajo Manhattan. Esta ubicación física de la oficina del editor, en la cima del edificio, servía como una metáfora contundente del papel de la prensa como vigilante de la sociedad. Los cimientos del edificio se hundían profundamente por debajo del nivel de la calle hasta la roca madre, algo necesario para soportar tanto la altura sin precedentes de la estructura como el peso de las operaciones de impresión del periódico. El Wall Building representaba una fusión notable entre una instalación práctica de producción periodística y una declaración arquitectónica simbólica. Sus prensas de impresión funcionaban en el sótano, mientras que en los pisos superiores cientos de periodistas, editores y personal de apoyo trabajaban para producir uno de los periódicos más influyentes de la nación. El Wall Building era mucho más que una simple estructura de oficinas. Encarnaba de forma física el creciente poder e influencia de la prensa estadounidense. Su ubicación frente al ayuntamiento lo colocaba en el centro literal de la vida política de Nueva York. Mientras que su altura imponente y su arquitectura dramática anunciaban la llegada de los periódicos como instituciones mayores en la sociedad estadounidense, este edificio innovador demostraba que un rascacielos podía funcionar tanto como estructura comercial práctica como declaración simbólica poderosa. La unión en el Wall Building de técnicas de construcción de vanguardia con un diseño arquitectónico impactante abría nuevas posibilidades para lo que podía ser una sede corporativa, influyendo en el desarrollo de la arquitectura comercial durante décadas. El éxito del diseño de Post radicaba en su capacidad para satisfacer las complejas demandas de una operación periodística moderna, al tiempo que creaba un hito arquitectónico que capturaba la imaginación pública. El edificio se erigía como un símbolo tanto del progreso tecnológico como de las ambiciones culturales de su era, encarnando el espíritu de innovación y grandiosidad que definía la primera gran edad de la construcción de rascacielos en Estados Unidos. A lo largo de los años 1890 y principios de la década de 1900, el New York Wall Building se mantuvo como el epicentro del periodismo estadounidense durante lo que muchos historiadores consideran la edad de oro de los periódicos. Bajo el liderazgo de Pulitzer, el New York World creció hasta convertirse en uno de los diarios más influyentes del país. El edificio en sí, con su cúpula distintiva visible a través del Bajo Manhattan, se convirtió tanto en un símbolo del poder de la prensa como en un hito que ayudó a definir la identidad de la ciudad. Desde su posición estratégica en Park Row, el Wall Building fue testigo y reportero de algunos de los eventos más significativos de la época. Su cercanía al ayuntamiento brindaba a los reporteros del World un acceso sin precedentes a las historias políticas, mientras que la impresionante altura del edificio ofrecía puntos de vista únicos de la metrópolis en expansión. Las aceras frente al edificio se convirtieron en lugares de encuentro, donde los ciudadanos se reunían para leer las últimas noticias publicadas en tablones de anuncios. El periodismo cruzado del periódico, practicado bajo el lema de Pulitzer de ser una institución que siempre debe luchar por el progreso y la reforma, ayudó a establecer nuevos estándares para el reportaje estadounidense. La cobertura del World sobre la corrupción política, la injusticia social y las malas prácticas corporativas demostraba la creciente influencia del periodismo de investigación en la sociedad estadounidense. La hilera de periódicos, con el Wall Building como su pieza arquitectónica central, representaba la concentración física del periodismo impreso en el paisaje urbano. Los vecinos del edificio incluían el de The New York Times, el del Tribune y otras sedes de periódicos, lo que creaba en esencia un distrito mediático concentrado. Esta cercanía de las operaciones periodísticas fomentaba tanto la competencia como la colaboración entre los diarios. La presencia del Wall Building ayudó a consolidar Park Row como un lugar clave durante los grandes eventos noticiosos. Su ubicación junto al extremo de Manhattan del puente de Brooklyn lo situaba en un punto de entrada fundamental a la ciudad, convirtiéndolo en uno de los edificios más visibles del Bajo Manhattan.
En los momentos de noticias importantes, la zona alrededor del edificio se transformaba en una plaza pública improvisada, donde la gente de toda condición se reunía para informarse y debatir sobre los acontecimientos actuales. La edad de oro del World Building coincidió con una etapa de crecimiento y transformación sin precedentes en la sociedad estadounidense. Mientras la nación se industrializaba y urbanizaba, mientras oleadas de inmigrantes alteraban la demografía de la ciudad, y mientras las nuevas tecnologías revolucionaban la vida cotidiana, el World Building permanecía como una presencia constante. Sus periodistas narraban estos cambios desde su atalaya sobre Park Row. El edificio se convirtió no solo en un lugar de trabajo, sino en un símbolo del papel de la prensa para interpretar este mundo en rápida evolución. Pulitzer conservaba una oficina en la característica cúpula del edificio, supervisando su imperio periodístico incluso cuando su salud empeoraba. La prominencia arquitectónica del edificio igualaba la influencia periodística del World, convirtiéndolo en una sede idónea para uno de los principales diarios de la nación en este periodo decisivo de la historia estadounidense. Las fortunas del World Building empezaron a cambiar de forma drástica en la década de 1920. La muerte de Joseph Pulitzer en 1911 había marcado el fin de una era. Y aunque el periódico siguió funcionando, el panorama mediático experimentaba transformaciones fundamentales. El auge de las noticias por radio comenzó a competir con los medios impresos, mientras que las mejoras en los transportes y las tecnologías de comunicación implicaban que los periódicos ya no precisaban agruparse en torno al ayuntamiento para acceder rápidamente a las noticias de última hora. Entre los inquilinos destacados del edificio en esta época se encontraba Nat Strong, una figura clave en el béisbol de la Negro League, que mantuvo una oficina allí desde 1900 hasta su muerte en 1935. La presencia a largo plazo de Strong en el edificio simbolizaba una conexión con un capítulo importante de la historia deportiva estadounidense. La Gran Depresión asestó un golpe demoledor al New York World. Tras varios años de dificultades financieras, el diario dejó de publicarse en 1931. La fusión con el Evening Telegram para formar el New York World Telegram supuso el fin del rol del World Building como sede del World. Sin embargo, el edificio halló un nuevo propósito como cuartel general del Journal of Commerce, lo que aseguró su vínculo continuo con la industria editorial. El capítulo más dramático en la historia del edificio comenzó en 1953, cuando se anunciaron planes para ampliar la rampa de acceso al puente de Brooklyn. El programa de expansión de infraestructuras dirigido por Robert Moses en la ciudad identificó el solar del World Building como esencial para mejorar el acceso al puente. El edificio, que había simbolizado en su día la cima de la ambición arquitectónica y periodística, ahora se veía como un estorbo para el progreso urbano. La demolición del World Building, que tuvo lugar entre 1955 y 1956, fue una operación compleja. Las mismas características que lo habían hecho singular, su altura, su cúpula, su sólida construcción, ahora planteaban retos importantes a las cuadrillas de derribo. Antes de que empezara la demolición, se hicieron esfuerzos para conservar algunos de los elementos arquitectónicos más significativos del edificio. En particular, una gran ventana de vitrales y la piedra angular del edificio se salvaron y trasladaron a la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia, donde sirven como recordatorios de este tesoro arquitectónico perdido. La respuesta pública relativamente contenida ante la demolición contrasta de manera marcada con las batallas por la preservación que estallarían apenas una década después. A mediados de los años 50, Nueva York aún no había desarrollado el fuerte movimiento de conservación que surgiría más tarde en respuesta a pérdidas como la de la Penn Station. La destrucción del World Building avanzó sin una oposición pública significativa, reflejando las prioridades de una era centrada en la infraestructura automovilística y la renovación urbana. La transformación del solar, de un hito periodístico aparte del sistema de accesos al puente, representaba un cambio profundo en las prioridades urbanas. Donde el World Building había erigido en otro tiempo como un monumento al poder de la prensa y las ambiciones de la Edad Dorada,
Ahora los vehículos circulaban por las ramps de entrada ampliadas al puente de Brooklyn. Esta transformación reflejaba el ascenso de la infraestructura automovilística por encima del patrimonio arquitectónico en la planificación urbana de mediados del siglo XX. La demolición del Wall Building formó parte de un patrón más amplio. En las décadas siguientes, numerosas otras construcciones emblemáticas sucumbieron a proyectos de infraestructura similares, lo que generó en última instancia una reacción en contra que contribuyó a la creación de las leyes de preservación de hitos en Nueva York. Sin embargo, estas medidas de protección llegaron demasiado tarde para la Torre Pulitzer, que ya había sido sacrificada en aras de la circulación automovilística. La destrucción del World Building representa un momento clave en la historia del desarrollo urbano de Nueva York. La elección de sacrificar este rascacielos pionero por una rampa de puente reflejaba la priorización del automóvil sobre la preservación arquitectónica en la mitad del siglo XX. A diferencia de demoliciones controvertidas posteriores, como la de la estación Penn o el Hotel Plaza Savoy, la desaparición del World Building ocurrió antes de que surgiera un movimiento fuerte de preservación en la ciudad. Hoy en día, el lugar donde se erigía el Wall Building no conserva rastro alguno de su antigua grandeza. La entrada ampliada del puente de Brooklyn cumple su función, pero la pérdida de este rascacielos innovador mermó de manera notable el carácter arquitectónico del Bajo Manhattan. La demolición borró de forma efectiva un elemento esencial de la historia arquitectónica y periodística del paisaje urbano. Los artefactos conservados en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia, la ventana de vitrales y la piedra angular, son los únicos restos físicos de esta estructura que en su día fue magnífica. Estas piezas supervivientes actúan como vínculos tangibles con una época en la que los periódicos tenían el poder y la riqueza suficientes para erigir obras maestras arquitectónicas comparables a monumentos cívicos y religiosos. El momento en que se produjo la demolición del World Building resulta especialmente relevante en el contexto de la preservación arquitectónica. Su destrucción tuvo lugar justo antes de los hitos que transformarían la visión de Nueva York sobre su patrimonio arquitectónico. La pérdida de la estación de Pensilvania en 1963 y el consiguiente clamor público llevaron a la fundación de la Comisión de Preservación de Hitos de la Ciudad de Nueva York en 1926. Pero estas protecciones llegaron una década tarde para la Torre Pulitzer. Quizás lo más importante sea que la demolición del World Building señaló el fin de una era en la que los periódicos dominaban el panorama mediático estadounidense. La destrucción física de la Torre Pulitzer coincidió con la transformación más general del periodismo americano. Mientras las noticias televisivas empezaban a ganar terreno y la industria de los periódicos tradicionales entraba en un largo periodo de cambios, los imponentes edificios de periódicos de Park Row, que una vez simbolizaban el poder de la prensa, cedieron paso a un nuevo ecosistema mediático cada vez más desvinculado de la arquitectura física. El legado del World Building perdura sobre todo en fotografías y dibujos arquitectónicos que documentan su diseño innovador y su relevancia cultural. Estas imágenes nos evocan una época en la que los editores construían monumentos a la altura de sus ambiciones y en la que el propio skyline de Nueva York narraba la edad de oro del periodismo estadounidense. El destino del edificio ilustra lo veloz que puede ser una sociedad para desechar incluso sus hitos más importantes cuando cambian las prioridades, y cómo los monumentos de una era pueden convertirse en estorbos para la siguiente. Hoy, mientras Nueva York sigue debatiéndose entre la preservación y el desarrollo, el espectro del Wall Building ofrece lecciones valiosas. Su destrucción sirve como recordatorio de lo que se puede perder cuando se anteponen las necesidades a corto plazo de infraestructura al patrimonio arquitectónico y cultural. La conversión de su solar de catedral del periodismo a una simple rampa de puente encarna tanto las demandas prácticas de la evolución urbana como los costes culturales de una modernización sin frenos.